A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí, aquí estamos iniciando esta nueva edición de Confines del Conocimiento. Confines del Conocimiento. Gracias a los mensajes que ustedes nos hacen llegar durante la semana, varias personas me escribían diciendo, doctor Las Heras, ¿por qué conocimiento? ¿Por qué no confines de la ciencia, por ejemplo? Entonces yo les respondí, pero me pareció interesante porque si surgen estas inquietudes, bueno, extenderlas a todos los escuchas del programa. ¿Por qué digo escuchas y no digo oyentes? Bueno, esto ya tiene que ver con el conocimiento. Oyente es, he oído un ruido. Yo no estaba atento, estaba armando acá el programa, hay un ruido, cayó algo, lo oí. Escuchar es oír prestando atención, cosa que yo a mi equipo de producción le digo seguido, preste atención, me dieron los papeles acá, ya, sí, 3, digo, pero eran 4, no prestaron atención, no me escucharon. Bien, con fines del conocimiento, puse conocimiento, precisamente porque tiene que ver con esto de la escucha, el conocer. El conocer implica comprender. Algo que he visto, algo que he oído, no es conocimiento. Conocimiento implica comprender, poder explicar, fundamentar. Hay una diferencia muy grande entre el argumento y el fundamento. El argumento puede estar constituido por una serie de cuestiones opinables, que de acuerdo a lo que yo he visto, a lo que me han dicho, a lo que estudié, entonces en base a eso doy mi argumento para explicar tal cosa. Fundamento es algo que no es discutible. Otra oyente del programa me decía, es que no hay verdades, hay puntos de vista, hay miradas. No, hay verdades. Justamente esto que durante un tiempo y todavía se ha ido difundiendo, no hay verdades, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Viejo refrán de nuestros padres y abuelos. Si eso tiene que ver con mi mirada de un tema desde mi psiquismo consciente e inconsciente, es cierto. 5 personas ven lo mismo y les impresiona distinto. Uno siente emoción, el otro dice no me importa, el otro dice esto me interesa. Bueno, pero eso tiene que ver con la situación personal de cada uno. No tiene que ver con verdades. A tal punto, lo de las verdades, cuando hablamos del conocimiento, se hace trascendente, que mientras yo estoy hablando aquí a los escuchas del programa, mi mirada está puesta sobre la cámara, tengo acá el micrófono, y estoy viendo un mobiliario de color negro. Tiene color negro. Y cualquiera de nosotros que venga me va a decir, sí, claro, Las Heras, esto tiene color negro. Bueno, voy a explicarles que ese es el único color que estas maderas no tienen. Cada color que vemos en algo es el color que no tiene. ¿Cómo que es el color que no tiene? Claro, es la vibración de onda que expulsa. Por eso mi mirada puede ver ese color. El objeto tiene todos los demás colores que no expulsa. ¿Cuántas veces? Esto es una cuestión de la física,
Pero ¿cuántas veces en cuestiones que atañen a lo psicosocial estamos convencidos que estamos viendo un color, que es precisamente el color que eso no tiene? Saquen color, pongan persona. ¿Cuántas veces le podemos estar dando a una persona características, condiciones que la persona está ofreciendo, para decirlo de una manera así de los amigos en el café, que está vendiendo y que es justamente la condición que no tiene? Por eso hablamos de conocimiento. Conocimiento está íntimamente vinculado al pensamiento racional reflexivo. Lo que nuestros antepasados llamaban el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, ya lo dijo alguien hace más de 50 años. Así que no es nuevo esto. Por eso dijimos, al titular el programa, con fines del conocimiento. Otros me decían, como expliqué, que por qué no era con fines de la ciencia. Y entonces yo también tengo interés en aclarar eso. Porque la ciencia es uno de los aspectos que le permiten al humano tener conocimiento de lo que está en los confines. Siempre va a haber algo más, pero la ciencia no es, a ver si queda claro, se los dice un licenciado, doctor, magíster, profesor universitario, premiado por ADEPA, por la Asociación de Escritores, de Editores, de Periodistas de Prensa de la Argentina. He recibido una mención hace un par de años en periodismo científico. Así que entiendo perfectamente lo que es ciencia. Hice todas las materias de metodología y la investigación científica, me ayuda a pensar, a razonar. Tanto me ayuda que puedo afirmar que con la ciencia no alcanza para comprender los confines. Y que muchas veces los que no se han sumergido suficientemente en la ciencia prejuzgan, creen, como si fuera un culto, una religión. Hacen un dogma y entonces creen, vuelvo a decir, como en un culto, en una religión, creen que si la ciencia lo dice, palabra terminada. ¿Cómo me hubiera gustado que me acompañaran allá en mis tiempos juveniles a los cursos de historia de la ciencia que en la Sociedad Científica Argentina daba uno de los grandes historiadores de la ciencia que tuvo el mundo hispanoparlante, no solo argentino, hispanoparlante, que fue el ingeniero José Babini. Ingeniero José Babini, vos es doctor después en física, pero él se presentaba como el ingeniero José Babini. Ingeniero, un hombre de números, de dimensiones exactas, donde no puede haber dudas. Se equivoca el ingeniero, se cae el edificio. Y era interesante el comienzo de cada curso de historia de la ciencia, historia general de la ciencia o historia específica de algo en particular de la ciencia. ¿Cómo comenzaba el ingeniero Babini cada una de esas clases? Público nuevo y algunos que lo acompañábamos siempre, porque siempre se podía aprender más. Él comenzaba esas clases diciendo, bueno, ¿qué entienden ustedes por historia de la ciencia? Si yo le pregunto, cada uno me va a dar su definición. Yo les voy a dar la mía. Decía el ingeniero José Babini. Busquen José Babini en internet. Los que no lo conozcan. Desencarnó hace décadas. Pero su obra queda. Y entonces Babini nos decía, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia a lo largo de los siglos. La historia de la corrección de los errores de la ciencia a lo largo de los siglos. Cosas que se dieron por sentadas como verdades absolutas y que después con el tiempo se comprendió que eran errores totales. La ciencia es una aspiración a mayor conocimiento. Y esa aspiración la hacemos nosotros, los humanos. Y los humanos, la única ambición que no deberíamos tener es la de infalibles.
La humanidad avanzó a través del método del ensayo y del error. Entonces, dejemos en claro que la ciencia no es un culto, no es una religión, no es una creencia, no tiene dogmas, y que todo lo que la ciencia nos indica está por considerarse porque puede estar equivocado. Más aún, Babini era gran matemático también, y entonces nosotros lo interrogábamos sobre eso. Bueno, pero ingeniero, 2 más 2 es 4. Y él nos decía, el hecho, escuchen esto, el hecho que en las matemáticas hasta hoy no se haya encontrado un error, lo único que significa es que no hemos sido capaces de encontrar ese error. Ya vendrán otros que investiguen más y encontrarán el error. Dicho por uno de los grandes historiadores de la ciencia del mundo hispanoparlante, el ingeniero José Babini. Claro, cuando uno tiene ese tipo de maestros, entonces nuestra mente está abierta, está siempre dispuesta a ver qué nuevo horizonte hay, cómo lo indagamos. Y también comprendo a los que se refugian en la ciencia como algo del orden de lo ya establecido. Muchos de ellos los he conocido autotitulándose escépticos. Yo soy escéptico, hasta que no me demuestren la verdad. En fin, ¿qué entiende usted por verdad? Porque ya dijimos, esta madera negra, el único color que tiene, no sé cuál es, pero no es el negro. Esto mismo sucedió con la física. La física que estudiamos algunos en la escuela secundaria hace 50 años o más, se daba por sentado que funcionaba. Después, cuando ya empezó a avanzar la astronáutica, ahí nos dijeron, bueno, tanto la geometría como la física funcionan en este que hemos enseñado, funcionan en este ámbito, aquí para usted, que ahora sale, tiene que encender el auto, el motor del auto, etc. Ahora, para ir al espacio es otra cosa. Lo mismo pasa con la geometría de Euclides. Por un punto exterior a una recta pasa solo un punto paralelo a dicha recta. Sí, acá, sobre el plano, eso es verdad. Acá tengo la recta, pongo un puntito acá y pasa solo una paralela a dicha recta, en el plano. Pero usted usa la geometría euclidiana, la que creó Euclides, para lanzar un cohete y poner el satélite en órbita, y el satélite se va a la miércoles, no entra en órbita porque hay que utilizar geometrías no euclidianas. Por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas a dicha recta. Ustedes me van a decir, pero el opuesto a lo que acaba de decir. En este plano pequeño, aquí sobre la mesa, por un punto exterior a una recta pasa solo una paralela a dicha recta. Ahora, si quiero poner un satélite en órbita, quiero enviar una espacionave automática a Marte, por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas a dicha recta. Con fines del conocimiento. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después tengo otras reflexiones para compartir con nuestros queridos escuchas. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Aquí continuamos exactamente.
les voy a pasar el WhatsApp del programa. Si quieren dejarme un mensaje, hacer una pregunta, una consulta, un comentario sobre qué les parece el programa, totalmente libres para manifestarse como les parezca más adecuado. WhatsApp de nuestro programa estamos haciendo ahora en vivo, en directo. 11 57 29 60 39. Se los repito, 11 57 59 27 60 39. Repito, sin confusiones esta vez. 11 59 27 60 39, WhatsApp de nuestro programa. Hay tantas cosas que están en nuestra cotidianeidad y no forman parte del conocimiento. Entendiendo por conocimiento, comprensión, acuérdense. Veamos los días de la semana. 7. 7 es la suma de dos números simbólicos que desde lo más remoto han sido clave en todas nuestras culturas. 3, que es el número del espíritu, más 4, que es la materia. ¿Cuántos son los días de la semana? 7, como tenía que ser armónicamente. 3 el espíritu, más 4 la materia. ¿Y cuántos son los meses del año? 12. 3 por 4, 12. De vuelta a la integración de lo espiritual con lo material. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. 8 por 3, 24. Y ustedes miran, bueno, ahí está el 3, pero 8, 2 veces 4. Usualmente, en nuestra cultura y desde hace tiempo, ¿cuántas son las horas laborales, horas dedicadas al trabajo? Más allá de que después uno use más o menos, pero lo normal. 8. 2 veces 4. O sea, lo material llevado a su clara significación. 3 aparece en distintos lados. Por ejemplo, del Maestro Jesús se dice el dogma de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, que resucitó al tercer día. Esto llama mucho la atención a cualquiera que haya leído las Escrituras, porque según las Escrituras, los Evangelios, Jesús fue crucificado un viernes, antes de que saliera la primera estrella de viernes, o sea, antes que empezara el Shabbat, fue llevado a su tumba ya muerto. Y el sábado de la mañana, cuando las mujeres piadosas van a la tumba, encuentran que la piedra se ha movido y ya no está. Sí que pasaron unas horas, ni siquiera 24 horas. Pero ¿por qué el dogma dice al tercer día resucitó? Porque está refiriéndose, para el que pueda entender la simbología, que lo que ha habido es una acción meramente y nada menos que espiritual, no física. Tenemos señales por todos lados, que las damos como si fueran cosas que vienen, vaya a saber de qué, alguien que se le ocurrió alguna vez poner el número 3 en esto, el 4 en aquello, el 7... ¿no? Hay dos números perfectos por excelencia que ya dije, que tiene que ser integración de 3 el espíritu y 4 la materia. 3 más 4, 7. 3 por 4, 12. Y van a ver que después esto aparece por todos lados. 3, a su vez, es un tema muy interesante de hablar de 3 días, 72 horas, 7 más 2, 9, 3 veces 3.
cómo eso está en una serie de aspectos terrestres que tienen que ver con lo astronómico. Por ejemplo, este viernes a la tarde, 20 de junio, se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur y en ese horario acá en la Argentina. Más de uno de ustedes puede decirme, pero doctor Las Heras, ¿cómo el viernes 20? El invierno empieza el 21 de junio. No. 21 de junio para el solsticio de invierno. 21 de septiembre para el equinoccio de primavera. 21 de diciembre para el solsticio de verano. 21 de marzo para el equinoccio del otoño. Son fechas simbólicas, no astronómicas. Y fíjense qué interesante que en todos los casos se habla del 21. 2 más 1, 3, 7 por 3, 21. Aparecen los mismos números repitiéndose siempre. Esto, no voy a decir alguienes lo pensaron hace milenios. Son los que quedaron en la historia como los sabios, o en algunos casos magos, pero mago de magoi, que significa sabio precisamente. No la idea de mago prestidigitador que tenemos hoy, o la idea de magia blanca, magia negra, no, esas son cosas prácticamente alquímicas. Acá estamos hablando de sabios que hubo en la humanidad. Y por eso en un momento determinado aparece la filosofía. Dice muy bien el filósofo Francisco García Bazán que el filósofo es un caído. ¿En qué sentido caído? No ha llegado a ser sabio. Su ambición es ser sabio, pero es filósofo. Filos, amor a la sabiduría. ¿Y quién tiene sabiduría? Los sabios. Gente que nos dejó un legado que si uno no se pone a buscarlo con esta mirada de confines del conocimiento, no se nota. Vuelvo entonces a los solsticios y equinoccios y sobre todo ahora el solsticio de invierno. Aquí en la Argentina va a ocurrir en la tarde del viernes próximo, viernes 20. Astronómica, no astrológica, astronómicamente, el solsticio o el equinoccio puede ocurrir un día 20, un día 21 o un día 22. Eso es de acuerdo a la posición del Sol, de la Tierra, etc. Vuelvo a decir, simbólicamente, los sabios de la antigüedad lo fijaron en el día 21, dándonos una simbología en eso. Pero hay otra cosa más. Les dije, solsticios o equinoccios pueden caer el día 20, 21 o 22. O sea que hay un espacio de 3 días. 72 horas. Esas 72 horas, hasta hace un tiempo, se tenían muy en cuenta. Medio siglo atrás, 50 años, 40 años atrás, mis experiencias de la Argentina, de Europa, Estados Unidos, la persona había salido del acto quirúrgico, un acto quirúrgico importante. Los familiares le preguntaban al médico, doctor, ¿cómo salió todo? Y el médico, el cirujano, decía, bueno, lo que la ciencia ha podido hacer, perfecto. Ahora hay que esperar 72 horas. Muchos de ustedes lo recordarán, los que conocen historia de medicina también, y los que son médicos se acordarán también. ¿Por qué decían 72 horas? ¿Por qué no decir 80 horas, que es un número más redondo? ¿Por qué no decir 60? ¿Por qué no decir 75? 72 horas, 3 días.
Alguno dirá, no será casualidad. Entonces ahí les recuerdo lo que decía Leibniz, el famoso físico y filósofo. Leibniz decía, y esto hace 300 años, casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Por eso el conocimiento es eso. El conocimiento es comprender, encontrar las causas. Tomemos los 7 días de la semana. Hoy es día miércoles. Es el día dedicado a Mercurio. Mercurio, que a su vez es el dios Tot de los egipcios y el Hermes Trismegisto de los griegos. Mercurio de los romanos. Mañana es jueves, el día dedicado a Júpiter, el planeta coloso del sistema solar. El viernes dedicado a Venus. Sábado, Saturno. Domingo, Dominicus, es el día del Señor, pero implica también el día en que hay que descansar. Al séptimo día, el Señor descansó. Al séptimo, 4 más 3, completó un ciclo. Eso es lo que nos están transmitiendo. Y mire qué útil hoy en día para los humanos, todos nosotros. La semana es un ciclo. Tengo que dedicar, hacerme tiempos para ese ciclo. Tiene que haber también un tiempo de descanso para ese ciclo. Esto lo comprendió muy bien Carl Gustav Jung, famoso sabio cuyo campo del legado de Carl Gustav Jung nosotros estamos trabajando intensamente. Jung defendió para la vida en armonía el tener tiempo para el descanso, pero el descanso real, que no es me voy de vacaciones y entonces tengo que lidiar de dónde voy a cenar, que tengo esto, que lo otro, que si me alcanza el dinero. No. Jung hablaba del aislarse para el encuentro con uno mismo. Sigo con los días de semana. El lunes, dedicado a nuestro satélite natural, la Luna. Y el martes, dedicado a ese planeta siempre tan atractivo y misterioso que fue Marte. O sea, aún los días de la semana, hoy, en pleno 2025, en Occidente, siguen remitiendo a cosas que se ocuparon de estudiar nuestros sabios de la antigüedad. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Libros que han tenido la gentileza de enviarme, de dedicar, y la verdad, hoy traje 3 excelentes, cada uno en su línea, interesantísimos. Voy a comenzar con el de el poeta, periodista, que también hace un programa aquí en Radio Cultura los martes, día dedicado a Marte, como decíamos recién, a las 23 horas, a ese sendero de escritores. Me refiero a Daniel Ripoll. Daniel Ripoll ha tenido la gentileza de darme este ejemplar de su nuevo libro de poemas, Textura. En la contratapa dice: toda trama se configura en la imaginación antes que en el telar se fije. Excelente. Y le agradezco también la dedicatoria para el amigo Antonio Las Heras, maestro de todas las artes, con afecto, Daniel Ripoll. Gracias, Daniel, porque he disfrutado mucho estos poemas. Poemas cortos, algunos más extensos, pero que realmente movilizan. Fíjense, seguir haciendo poesía hoy, en 2025, eso sí que es un desafío.
Hay que ser atrevido. Gracias, Daniel Ripoll, por textura. Adrián Ducart me dio guía práctica para una educación transformadora, la docencia desde el espíritu. Y también me ha hecho una dedicatoria que mucho le agradezco, La docencia desde el espíritu, guía práctica para una educación transformadora, Adrián Ducart. Adrián, nunca pude estar tan de acuerdo con algo. Qué excelente libro de Adrián Ducart, que realmente nos conduce a algo que es fundamental y que desde este mismo espacio y otros donde puedo manifestarme he denunciado todas las veces que puedo. Parte de la sensación de fracaso, de abatimiento, de malestar que encontramos en la sociedad occidental hoy y en el Oriente occidentalizado se debe a que el sistema ha buscado reducir todo a lo materialista, consumista. Por eso es fundamental lo que plantea Adrián Ducart. La docencia desde el espíritu, guía práctica para una educación transformadora. Claro, porque la educación lo que tiene que buscar es transformar. La educación lo que tiene que buscar es hacer pensar, reflexionar, que la persona tenga confianza en sí mismo, que como decía Emerson, es el primer secreto del éxito. Entonces, este texto es muy importante, se lee rápido, se subraya bien, lleva a pensar, hay cosas que uno vuelve a releer, pero sí. La docencia desde el espíritu. Y la educación tiene que ser transformadora. No tiene que ser para que el estudiante, el alumno, como lo quieran llamar, repita, sino para que aprenda a pensar por sí mismo. Pensamiento racional reflexivo, positivo, sacar lo positivo de las situaciones, aún las negativas que nos toca vivir, porque es parte de la vida. Creativo, porque la condición humana, solo la especie humana tiene la capacidad de crear. Y proactivo. ¿Qué significa proactivo? Significa que yo voy a construir mi propia vida. Y acá traigo de vuelta a Carl Gustav Jung con lo que él señalaba del principio de individuación, que significa que cada uno de nosotros se convierta en único e irrepetible. Y finalmente, Arturo Arroyo, también con una dedicatoria extensa, muy grata, me ha obsequiado, junto con Ediciones Desiderata, editorial de Grupo Argentinidad, me ha obsequiado este libro que es interesantísimo, que se llama así, Para bien leer El Eternauta, de Arturo Arroyo. Un flor de volumen, Para bien leer El Eternauta, con muchas ilustraciones, fotos, pero un trabajo tan extenso. Lo he conversado y hemos presentado el libro en el Espacio Cultural del Grupo Argentinidad, donde también voy a estar este viernes, ahora más tarde lo explico. Pero consigan este libro, Arturo Arroyo, Para leer bien El Eternauta, una visión nacional de la historieta y la cultura argentinas. Muy valioso. Primero porque nos remite a una buena explicación de la historieta del Eternauta. Y luego porque lo inserta en nuestra cultura argentina. Así que agradezco mucho y los invito a ustedes a conseguir también su ejemplar de estos libros, porque realmente forma parte, parte del desarrollo espiritual. Incluye la lectura que nos sirva para la reflexión. Les decía, este viernes, con entrada libre y gratuita, este viernes 18 horas, voy a estar en el Centro Cultural de Grupo Argentinidad. Eso está en San Telmo, en la calle Balcarce 722. 20 de junio, Día de la Bandera, homenaje al general Manuel Belgrano.
Voy a dar una conferencia, vuelvo a repetirles, este viernes, 18 horas, en el Espacio Argentinidad, San Telmo, Balcarce 722. Voy a hablar sobre la vida masónica del general Manuel Belgrano. Y ahí algunos de ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser masón? Ya conozco esa pregunta, pero vamos a hablar bien. Es entrada libre y gratuita, los invito a todos. Este viernes 18 horas, allí en el espacio Grupo Argentinidad, calle Balcarce 722. Pero decía, ya conozco que no va a faltar quien me diga, ¿cómo Manuel Belgrano va a ser masón? Si era un ferviente católico. Y entonces yo les voy a contestar, no con qué argumento, con qué fundamento han encontrado ustedes que un masón no puede ser católico, judío, de los pueblos originarios, islámico. ¿De dónde sacaron eso? Y alguno me dirá que lo leyó, que escuchó. No. Tanto es así, y yo lo explico en uno de mis libros recientes, que precisamente se llama Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política, que para entrar a una logia masónica, una pregunta clave que se hace es, ¿usted cree en algo superior? ¿Acepta la existencia de algo superior? Y el ateo dice, no, bueno, entonces no puede entrar. En la masonería se requiere que el que va a ingresar, para que se le acepte el ingreso, tiene que aceptar que existe algo superior. Que la masonería le da un nombre general para que después cada uno, de acuerdo a su creencia, al culto que practique, le dé el nombre. La masonería dice, gran arquitecto del universo. Cuando ustedes ven en algún escrito masónico, GADU es la abreviatura de Gran Arquitecto del Universo. Están llegando preguntas, Estela Maris Zamora pregunta, ¿por qué el 4 es la materia? Buena pregunta. Viene de lo más antiguo. La idea es la siguiente. Se lo voy a explicar. El 1 es la totalidad. La totalidad que no se puede dividir. 2 es la oposición, donde hay dos fuerzas, una tira para un lado, la otra tira para el otro. Desarmonía. 3, hay fuerzas mancomunadas. Entonces es el número del espíritu. 4, allí ya está el 3, lo espiritual, más el 1, que es la totalidad, da lugar a algo nuevo, la materia. Muy buena la pregunta, les agradezco. Sigan llamándonos, nuestro WhatsApp es 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Y luego, como les estaba explicando, tienen el hecho de el 4 más 3, porque entonces ahí está la materia, más 3 el espíritu, y fíjense, por eso 7 es el primer número perfecto, porque es 4 más 3. El siguiente número perfecto es el 12, porque es 3 por 4. Y ahí viene la historia del 13. En el mundo normal está la creencia de que 13 es un número nefasto. Martes 13, viernes 13, bueno, tuvimos un viernes 13 hace poco. Días nefastos. ¿Quién les hizo creer que el 13 es un día nefasto? ¿Y qué intenciones tuvo? Porque yo sostengo, y podemos fundamentarlo con el tiempo suficiente, que hay una serie de cosas que le han sido transmitidas a la sociedad
de manera tergiversada, falseada, a propósito, para que el conocimiento no se vuelva comprensión. Si ustedes buscan en muchos escritos de simbología numérica, van a encontrar que en todos el 13 es un número favorable, positivo. ¿Por qué? Porque el 12 implica una totalidad, los 12 meses del año. ¿Cuál es el mes 13? Me van a decir ustedes, no hay, el mes 13 ya sería enero. Ah, ¿y qué significa eso? Que empezó una nueva etapa. Entonces, todo lo que esté simbolizado con el 13, lo que está hablando, lo que nos está refiriendo es a una nueva etapa. Terminó un ciclo y empieza otro. Y como he dicho en tantas ocasiones y hasta lo he escrito, conservar es no evolucionar. Conservar es no evolucionar. Entonces, 13 simboliza, termino una etapa y empiezo otra nueva. ¿Esto significa o simboliza que tiro a un costado del camino todo lo anterior? No. Eso es lo que me permitió llegar hasta acá. Ahora, en esta nueva etapa, necesito otras cosas. Pero no puedo. Si conservo mis libros de la escuela secundaria, es por un recuerdo, pero ya no me son útiles para continuar mi evolución en los estudios, por ejemplo. Y así es en la vida. Y eso es lo que simboliza el 13. Termina un ciclo y empieza otro. Empero tanta gente está en la idea esta del número 13, un número nefasto. De ninguna manera. Termina un ciclo y empieza otro. Ah, sí, me están recordando acá. En mi instituto, este sábado, vamos a hacer con gente de mi equipo especializada en esto, formada especialmente en esto. Esto es presencial, a las 5 de la tarde de este sábado. El instituto está cerca del Congreso de la Nación, Corrientes y Callao. Vamos a hacer una armonización del solsticio de invierno. Y la estamos haciendo no el viernes, sino el sábado, precisamente para trabajar con el simbolismo, en el horario que corresponde. Los que quieran participar, ya hay unos cuantos inscriptos, pero lugar para 3 o 4 más hay. Que quieran participar, nos llaman ahora al WhatsApp de la radio y ahí le van a dar toda la explicación. Yo digo el WhatsApp de la radio, es el WhatsApp del programa, pero les van a dar todas las explicaciones que necesiten para participar en esta armonización presencial del solsticio de invierno. ¿Qué es armonización? Todo lo que tiene que ver con generar energías que nos hacen bien, descargar tensiones, programarse mentalmente para concreción de deseos positivos de vida, bienestar, y más datos se los van a dar si se comunican ahora al WhatsApp del programa, que es 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39 para los que quieran participar presencialmente en la armonización que vamos a hacer en mi instituto este sábado 5 de la tarde, solsticio de invierno. 11 59 27 60 39. Última pausa del programa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre.
Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Sí, por supuesto, termina el programa, hace frío, todavía no empezó ni el invierno astronómico ni el simbólico, pero hace frío, así que termina el programa y de aquí nos vamos con mi equipo, con Leonardo Giusti también. No se tiene que quedar. Bueno, Leonardo, te vamos a mandar unas empanadas, sí, con Leonardo Giusti, que es nuestro jefe de operadores, ese que permite que yo me mueva para todos lados y estamos siempre centrados. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al Club del Progreso, a comer, tranquilos, conversando, reflexionando sobre todo esto que estuvimos hablando hoy. Porque en el Club del Progreso, ahí en la calle Sarmiento 1334. Muy simple. Un edificio señorial, gente que te atiende maravillosamente, un menú excelente para todos los gustos, bien servido, bien atendido, las bebidas que necesites, unas bodegas excelentes. Por eso yo voy a seguir recomendando el restaurante del Club del Progreso, que también es confitería, lugar para desayunar, para ir a tomar un trago, conversar con los amigos, espacio, tranquilidad, silencio. El restaurante del Club del Progreso. Ahí vamos cuando terminamos el programa ahora. Calle Sarmiento 1334. Búsquenlo en Instagram y súmanse a Instagram, porque ahí van a ir viendo todas las novedades que tienen. Nos quedan varios temas sobre estos que vengo hablando, de que conocer es comprender. Porque fíjense ustedes que en los cursos que doy, los lugares donde hacemos algún taller, lo que está sucediendo en estos meses es que la gente me manifiesta angustia, ansiedad, frustración. Vendrá la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo estamos? No hay previsión de qué irá a pasar. Yo me permito señalar que esto forma parte de la condición humana desde que vivíamos en la cueva y en la caverna. Nuestros antepasados en la cueva y la caverna hace 10 millones de años tampoco conocían qué iba a pasar. Y después surgió esto que la antropología llama el hombre moderno. Libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, creatividad, proactividad, buscar lo positivo, todo esto que estuvimos hablando. Y también con eso tampoco pudimos asegurar un futuro. Cuando a mí me preguntan, ¿pero y entonces qué? Yo digo muy simple. Y de vuelta voy al legado de Carl Gustav Jung y a lo que él llamó el principio de individuación. Lo primero que todo es tengo que aprender a conocerme a mí mismo, pedir la ayuda profesional cuando esto se necesita, porque uno necesita un espejo, y tomar conciencia de cuál es el momento de la humanidad que me toca vivir. Quien les habla por la edad cronológica que tiene, ya he vivido más cambios que los que vivió toda la historia de la humanidad. Puedo hablar del celular, puedo comunicarme por videollamada con un colega que está en Madrid y hablo 50 minutos y me costó 0 pesos. Y recuerdo perfectamente cuando hacer una llamada de teléfono fijo de larga distancia, Buenos Aires, Mar del Plata, costaba casi un cuarto de un sueldo normal. Dije un cuarto. Si hablabas un rato largo, se te iba todo el sueldo. Era para millonarios, para ricos. No pasaron generaciones. Lo viví yo. Esos cambios que se aceleran cada vez más hacen que
Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué tipo de control mental, qué tipo de programación psíquica hay que hacer ahí? Muy simple. Hay que comprender lo que dije antes. Conservar impide evolucionar. Tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir conociendo. Es más, tomarlo como desafío. A ver, esta otra cosa nueva que figura acá, esta otra función, la use o no la use, yo tengo que conocer cómo usarla. Si después decido no usarla es tema mío, pero si fuera necesario, ¿por qué? Porque eso hace que mi mente siga activa, más bien proactiva. Fíjense, yo traje algunas cosas que saqué de los diarios de estos días. Este es el suplemento económico del diario La Prensa. La Prensa los domingos sale con unos suplementos muy buenos, mucha cultura, pero lo que me interesa es esto. Este es un trabajo del doctor Roberto Alejandro Llauró, doctor en Ciencias de Gestión de la UADE, miembro titular de la Academia Argentina de Ciencias y Artes de la Comunicación, profesor universitario, investigador, conferencista internacional. El título de este trabajo, de la contratapa del suplemento económico de La Prensa del domingo pasado, es: los títulos ya no son suficientes, las habilidades son la nueva moneda. La universidad del futuro debe convertirse en plataformas de aprendizaje continuo. Y ahí lo que dice es, por ejemplo, refiriéndose a la Argentina en particular, en Argentina, si bien el requisito de un título universitario sigue siendo un criterio predominante en muchos sectores, este paradigma también comienza a mostrar signos de cambio. Si bien no se experimenta con la misma urgencia que en otros países más avanzados digitalmente, esta transformación será inevitable. Y argumentos como los que desarrollamos aquí no deben considerarse una amenaza para la educación, sino una invención a reinventarla, una invitación a reinventarla. Bueno, eso es fundamental, reinventarse. Cuando Carl Gustav Jung habla del principio de individuación, dice eso. Hay ciclos. Terminó un ciclo, y esto Jung lo decía en 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial, y no había toda esta velocidad vertiginosa que hay hoy. Pero uno tiene que reinventarse. La programación psíquica más negativa que yo conozco es cuando alguien dice, yo hasta aquí llegué. Listo, está muerto en vida. ¿Entienden lo que es hasta aquí llegué? ¿Significa que no voy a avanzar más por decisión propia? Estoy muerto en vida. Soy un vegetal. Después puedo discutir, no es posible. Discuta todo lo que quiera, si es posible o no es posible, pero está ocurriendo. Lo que decíamos al principio del programa, el tema de la verdad, ¿ve? La verdad que no puede eludir es esto está ocurriendo. Las cosas cambian en tiempo real. Usted puede negarse a eso. Bueno, acaba de convertirse en un vegetal, lo siento. Y además va a sufrir porque las cosas siguen ocurriendo. Fíjese esto. Claro que yo soy de la época en que tener el título universitario era clave. Pero ahora acá nos está diciendo muy bien un especialista, los títulos ya no son suficientes, las habilidades son la nueva moneda. Yo corregiría y diría, no es que las habilidades son la nueva moneda. Las habilidades siempre fueron la moneda de cambio. Porque las habilidades son creatividad. Y lo que hace que un humano sea humano y no sea alguna otra especie es que solo los humanos somos creativos. Desde lo que hablaba hoy de los libros, un ensayo, un poema, un libro crítico, pero solo los humanos podemos hacer eso. Lo que pueden decirnos es, bueno, pero qué rápido que vienen estas habilidades, que hay que aprender. Bueno, entonces, como la verdad es esa, que las habilidades hay que adquirirlas muy rápido, dedique tiempo a entrenar. Y ahora no faltará quien, quizás ya llegó un mensaje así, diciendo, pero doctor Las Heras, esto vino de golpe, no estábamos preparados. No vino de golpe. En todo caso, usted no estaba informado. Yo recuerdo haber tomado clases
con Alvin Toffler, búsquenlo en la internet, allá por 1980 y algo. Y Alvin Toffler nos dijo en esos cursos, después del año 2000, y está publicado, El shock del futuro, estos libros, después del año 2000, y esto se decía en los años 80, y algunos lo escribieron un poco antes también, después del año 2000, la gente va a tener que aprender, desaprender y reaprender varias veces en su vida. De vuelta a los límites del confines del conocimiento, que es comprensión. No es que no nos avisaron. En todo caso, muchos estaban distraídos. Y ahí está el tema. Pero esto fue señalado en obras de ciencia ficción. Yo estoy hablando de un investigador científico como Alvin Toffler. Allá por los años, ya les voy a decir, ¿no me queda tiempo? Bueno, entonces, sintéticamente, recuerdo que allá como hace 40 años atrás, más 45, la Rand Corporation hizo un informe diciendo que después del año 2000 la gente iba a tener que cambiar de trabajo, de profesión, de actividad varias veces durante su vida. Tuvo todo anunciado. Volvemos la semana que viene. Gracias, Leonardo Justi, por tanta ayuda. Lo mismo Viviana del Río aquí en la producción del programa. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.